Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Bautista de la Vid y también un saludo especial a los que nos acompañan por internet. Siempre nos gozamos que el alcance de Dios a través de esta iglesia no solamente está aquí en Grapevine, pero también por cualquier parte del mundo donde gente llega a escuchar este mensaje. Hermanos, hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, también la llamamos la Santa Cena. Y el Espíritu Santo ha puesto una palabra en mi corazón y nos vamos a desviar una semana más de Josué, algo que Dios ha puesto en mi corazón desde el viernes cuando estuvimos aquí en el servicio por la noche de oración y sanidad. Y entonces yo, queriendo ser obediente al Espíritu Santo, vamos a estar entonces hoy en Mateo capítulo 14. Mateo 14, empezando el versículo 22. El título del mensaje hoy es: No necesitas tu bote. No necesitas tu bote o tu barca. Para si uno quiere cruzar un lago o aún cruzar el mar, uno no puede nadarlo si es un mar grande o un lago grande. Hay muchos que han intentado en Inglaterra cruzar lo que se llama el English Channel. Y es algo muy difícil. Muchos lo logran, pero son pocos los que lo pueden hacer. Porque es difícil. El cuerpo humano es fuerte, pero se cansa. Uno se puede preparar y hacer todo el ejercicio y comer bien y hacer la preparación física y mental, emocional, pero llega un punto donde ya es demasiado para un hombre o una mujer poder nadar. Necesita un bote, un barco si quiere llegar de un lado al otro. En la vida es así también. Necesitamos ciertas cosas, ciertas ayudas para poder vivir la vida. Para tomar un viaje largo necesitamos un carro o un avión. Si tiene una familia necesita un vehículo grande como una van, una minivan, una suburban para poder llevar toda la familia. Son instrumentos que el hombre ha construido como botes para cruzar con seguridad, con más facilidad y poder lograr las cosas que uno quiere lograr en la vida. Pero hermanos, aquí, si ya conocen el pasaje de Mateo 14, es donde Pedro camina en el agua. Y muchos sermones se han predicado en este pasaje. Yo mismo he predicado sobre este pasaje. Y mucho enfoque hay a veces en Pedro o en su fe o falta de fe. Hay mucho enfoque en que se hundió. Bueno, pues uno tiene que tomar un paso de fe y salir de la barca. Y todo eso es verdad. Pero hermanos, hoy vamos a enfocar más en lo que Jesús hizo en este evento, en esta situación. Lo que hizo Jesús. Pues hermanos, vamos a leer empezando en versículo 22. Mateo 14, 22. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Siguen ahí en su copia de la palabra de Dios y dice así. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba ahí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de la tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y en la cuarta vigilia de la noche o la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: ¡es un fantasma! Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres
Hijo de Dios. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Hermanos, unas observaciones sobre Jesús y lo que Él hizo en este evento, en esta noche. Antes de este evento, Jesús acaba de darle comer a los 5,000 hombres. Tomó los 5 panes, los 2 peces, los multiplicó. Y se recuerdan, era el final del día. Porque le dijeron, Jesús, ya manda a la gente, ya no hay dónde comer, que ya sea el final del día, no tenemos nada para darles. Entonces ya había un día largo de ministerio, estaban cansados. Y Jesús manda a sus discípulos al otro lado del mar de Galilea. Dice, ahorita ustedes ven, yo los acompaño después. Y vemos que, obviamente, pasado este pasaje, vemos que los discípulos estaban en esa barca toda la noche. Porque no es hasta la madrugada que entonces Jesús empieza a caminar en el mar para alcanzarlos. Y hay un viento fuerte, están batallando. Y el mar de Galilea es un mar grande, pero tampoco no es el océano. Uno lo puede cruzar si el agua está bien en media hora y si uno quiere tomar su tiempo, 1 hora. Pero batallar toda la noche es porque estaban entonces en una tormenta fuerte y el viento estaba contrario, ellos. Y estos hombres no eran como yo, que no saben cómo manejar una barca. Estaba Pedro ahí, que era un pescador, toda su vida era pescador, conocía el mar, él podía navegar el mar con los ojos cerrados. Pero esa noche batallaron toda la noche. Y la cosa interesante es que no gritaron de miedo hasta que vieron a Jesús. Están ahí batallando con el viento, con la barca, cansados, agotados, pero son hombres. Ellos pueden, se esforzaron, no se quejaron, eran machos. Y ven a Jesús. Y cuando les digo la historia a mis hijos, les digo, gritaron como niñas. Y mis hijos se ríen. ¿Han visto videos en YouTube de cuando asustan a un hombre y lo asustan, pero bien asustado, grita como mujer? Bueno, así me imagino los discípulos, porque ¿qué dice? Es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Oye, con la tormenta, no, eran hombres, estaban bien y esforzándose y Jesús nos mandó, lo vamos a hacer. Ven a Jesús, gritan de temor. Pero bueno, Jesús dice, oye, no griten, no tengan temor, soy yo. Jesús se identifica a ellos. Les dice, no tienen que temer, soy yo. Y entonces eso es cuando él dice, Pedro, ven. Y Pedro pues sale de la barca y hace algo que ningún otro hombre ha hecho. Camina sobre el agua. Pero también sabemos que no terminó bien. Al final, dice la palabra de Dios que, versículo 30, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Primero Pedro le tiene temor a Jesús, luego le tiene temor al viento y empieza a hundirse. Y muchos dicen, ten fe para que no hundas como Pedro, ¿no? Y claro, yo creo que esa enseñanza está ahí. Uno nunca debe de perder la fe, mantener los ojos en Jesús. Y ese punto, claro, no se pierde. Pero lo que observamos ahí es que Jesús, siendo el Maestro, el Hijo de Dios, hombre perfecto de Dios, viendo a Pedro ahí, no le dijo, bueno, pues Pedro, te faltó fe, ahora te vas a ahogar un poquito para que no se te olvide esta experiencia, para que esté bien grabado que no debes de perder la fe. ¿Hizo eso Jesús? ¿Hacemos nosotros eso como padres a veces con los hijos? Que sufra para que no se le olvide. A veces. Pero Jesús no lo hizo con Pedro. Jesús sujeta a Pedro y no lo deja hundir. No lo deja ahogar.
¿Por qué? Dios lo ama. Jesús lo quería y no quería ver a Pedro perderse ahí, ¿no? Hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje? Primero, así como Jesús le dijo a sus discípulos, crucen al otro lado del lago. No era algo difícil, pero era una tarea, ¿no? Una misión, una dirección de Dios a sus discípulos. Bueno, Jesús también nos ha dado instrucciones. Seguimos a Jesús, ¿verdad? Y sabemos, cuando no se nos olvida, que Jesús está vivo, es un hombre y lo seguimos, lo llamamos Señor, lo llamamos Salvador. Sabemos que Él está sentado a la diestra del Padre. Sabemos que ahorita Él nos está mirando, nos está viendo para ver si estamos cumpliendo con la tarea que Él nos ha dado. Y es una tarea de ¿qué? Y de hacer discípulos. Sé mis testigos. Ama a Dios con todo lo que eres. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Él nos dice, ven, háganlo. Y después los alcanzo para ver cómo van. Pero a veces lo único que nosotros podemos hacer es sobrevivir la tempestad. La tarea es simple. Ir del otro lado. Y los discípulos no podían llegar al otro lado. Eran profesionales, estaban preparados, estaban listos, estaban dispuestos, hicieron y no lo pudieron lograr. Simplemente estaban tratando de mantener la barca a flota. Baldes, salcando el agua, tratando de pelear contra el viento y las olas. No pudieron cumplir la tarea. Y lo intentaron. Fueron obedientes. Pero fue demasiado para ellos. A veces nosotros simplemente estamos sobreviviendo la vida que Dios nos ha dado. No estamos viviendo, estamos existiendo. Como cristianos, Jesús nos promete una vida abundante. Él nos promete victoria sobre el pecado y el enemigo. Hay muchas promesas en la palabra de Dios y parece que nunca las logramos o nunca las vivimos. Estamos como los pobres discípulos en medio del lago, simplemente tratando de mantener el bote y que el bote no se hunde. Hermanos, aún para los cristianos hay momentos así en la vida, ¿no? Y a veces no son momentos, a veces son meses. Y tristemente aún hasta años, donde simplemente estamos en medio del lago, sin llegar a ninguna destinación. Y nos acostumbramos a vivir de esa forma. Nos acostumbramos a vivir sufriendo. Nos acostumbramos a estar en medio de la tormenta. Y cuando se acaba, creamos otra. O seguimos viviendo en esa misma tormenta que ya terminó, pero en nuestra mente todavía sigue. En nuestro corazón no seguimos adelante, sigamos mirando para atrás. Acabamos de cantar la cruz por delante, el mundo atrás. Pero en verdad estamos caminando para adelante y mirando para atrás. Y los que han tenido niños pequeños saben que cuando aprenden a caminar, caminan y su cabeza está para acá. ¿Y qué pasa? Chocan, se caen, se lastiman. Uno tiene que mirar hacia dónde va. Pero aún así, a veces no llegamos porque, oye, recuerda, ¿quién le mandó a los discípulos a cruzar al otro lado? Jesús. Jesús dijo, los voy a acompañar después. Yo creo que es obvio que Jesús ya sabía lo que iba a suceder. ¿No? Jesús sabe que cuando nosotros tratamos de cumplir la misión que Él nos ha dado de ir y hacer discípulos, de amar a Dios con todo lo que somos, de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, Él sabe que a veces no lo vamos a lograr. Él sabe que
nuestra humanidad pecaminosa, vamos a fallar y no vamos a poder hacer las cosas más simples. Pero gracias a Dios que la salvación llega en la madrugada. En la madrugada, Jesús empieza a caminar y a buscarlos. Pero es interesante que así como los discípulos no estaban gritando, no tienen temor de la tormenta, eran hombres, se esforzaron, lo podían hacer. Cuando ven a Jesús, cuando ven la salvación, es cuando tienen temor. A veces la salida, hermanos, a veces la salvación, la redención, la libertad que Dios nos quiere dar, a veces nos da más temor de eso que la misma tormenta que estamos viviendo. ¿Por qué? Nos acostumbramos a vivir en esa tormenta. Ya sabemos cómo son las cosas, sabemos más o menos qué esperar y algo diferente, un cambio, o eso es difícil. Prefiero quedarme en la tormenta. En inglés hay el dicho, from the frying pan into the fire. Del sartén al fuego. No, me prefiero quedarme en el sartén. No quiero el fuego. Y para los discípulos el fuego era Jesús. Ahora no solamente una tormenta, ahora un fantasma. No reconocieron a Jesús hasta que Jesús dijo, soy yo. Aún Pedro duda un poquito, pero por lo menos él empieza a ver. Pero hermanos, la salida que Dios nos quiere dar a veces nos da temor. Dios dice, hijo, hija, te quiero sacar de tal situación. Te quiero ayudar. Te quiero salvar de eso. Te quiero proveer. Pero te tienes que seguir a mí. Te tienes que salir de la barca. No necesitas ese bote. Pero el bote es la única cosa que me está sosteniendo Dios. Sin el bote me hundo. Sin el bote me ahogo. Prefiero mi bote, aunque yo sé que no voy a llegar, por lo menos no me muero. Por lo menos me acostumbro, estoy bien, sigo esforzándome, sigo trabajando, pero por lo menos la vida sigue igual. Hermanos, no necesitas tu bote. Pedro se salió del bote, ¿no? ¿Y se hundió? No. ¿Qué hizo Pedro? Caminó sobre el agua. Piensen en esto. Cuando Pedro empezó a caminar en el agua, porque tiene los ojos puestos en Jesús, dejó de trabajar, dejó de estresarse, dejó de preocuparse por el bote. Y se dio cuenta, oye, la única cosa que necesito es Cristo, no el bote. Dejó el bote atrás y empezó a hacer lo imposible. ¿Cuál es tu bote? Para unos es el trabajo, o dos, o tres. Oh, si el trabajo, sin el trabajo, ¿cómo pago mis cuentas, mis biles, los hijos, el carro, la gasolina, la red? Sin el trabajo, oye, mi bote es mi jefe. Tengo que mantener al jefe contento, si no, se me va el bote. Para otros es su familia. Hacen todo lo posible para mantener la familia contenta. ¿Por qué? No quiere problemas. Ese es su bote. Y es más importante que dejar el bote y seguir a Jesús. Para otros son los hijos. Los hijos deciden lo que sucede en la familia. Para otros, el dinero. Para otros, la educación. Estaba platicando con un hermano pues ayer y platicando, oye, ¿por qué nosotros le dijimos a los hijos, estudien, sacrifíquense, esfuércense en los estudios? ¿Por qué? Para que puedas tener una mejor carrera que yo, para que no tengas que sufrir como yo, queremos que nuestros hijos tengan una vida mejor que nosotros, ¿no? Eso es un bote. Hay gente con mucha educación sin trabajo. Eso no es la razón de trabajar duro, esforzarse y sacar as.
La Biblia dice en Colosenses 3 que todo lo hagamos, lo hacemos como para el Señor. Le digo a mi hijo Lucas, Lucas, trabaja duro, esfuérzate en tu materia para honrar a Dios. No para que hagas dinero. Dios bendice, sí. Dios va a proveer, sí. Dios va a usar tu educación, sí. Pero no es para hacer dinero, no es para que tengas una buena carrera, es para honrar a Dios en tu materia. Y haces lo mejor que puedes, no para que tú te ganes $1 más bonito, pero para que Dios sea glorificado. ¿Qué es la diferencia? Para uno el bote es la educación, pero para el otro la salvación es Cristo. Busquen Colosenses 3 en sus Biblias. Colosenses 3:17 dice así la palabra de Dios. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo de que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. El bote no es la educación, no es el dinero, no es el jefe, no es el trabajo, no es la familia. Todo lo que el mundo ofrece no nos puede salvar. La única cosa que nos puede ayudar, hermanos, es Cristo. No necesitas tu bote. No estoy diciendo que todos ahora dejen sus trabajos mañana y vamos a convertirnos en monjes y monjas. No estoy diciendo eso. Si vendes carros, si limpias casas, si trabajas en una oficina, si cortas el paso, lo que hagas. Ahora, cambia tu manera de pensar, lo hago para Cristo. Lo hago porque yo sirvo al Señor y Dios me dio este trabajo para yo honrarle a Él, no para mis biles. La provisión es secundaria. Honrar a Dios es primero. Hermanos, no necesitas tu bote. Tenemos que escuchar a Jesús. Él dice, ven, deja eso atrás. Pero Señor, sin el bote me voy a hundir, me voy a ahogar, voy a sufrir, va a ser mal. Y Jesús dice, ven. Y bueno, pues uno tiene que dejar su bote para entonces empezar a ver lo que en verdad va a suceder. Jesús no deja sus discípulos hundir, hermanos. Cuando tú tomas la decisión de dejar el bote atrás, sea lo que sea, el Espíritu Santo te está mostrando ahorita cuál es tu bote. Cuando tú decides dejar ese bote atrás y tomas el primer paso, vas a caminar en agua. Vas a ver el poder de Dios manifestar en tu vida. Vas a ver cosas increíbles. Cosas que no te imaginabas que iban a suceder en tu corazón, el corazón de tu ser querido, de tu familia, de tu jefe, de lo que sea. Pero otra vez, a veces dudamos, ¿no? A veces tomamos el primer paso de fe y la segunda, caemos. O como Pedro, estamos muy cerca y al final una distracción y empezamos a hundir. ¿Y qué va a suceder, hermanos? ¿La van a perder todo? No, Jesús no te va a dejar hundir. Él te va a sujetar. Él te va a tomar de la mano y sí, te va a reprender y decir, hijo, ¿por qué dudaste? Hija, ¿por qué no tuviste más fe? Pero con amor, con perdón. Te va a levantar. No te va a dejar hundir. Me imagino que Pedro
estaba bien sujetado de Jesús, regresando a la barca. No sé si Jesús lo cargó como bebé. No sé si estaba Pedro tomado de Jesús de su hombro o si Jesús lo arrastró en el agua. Yo no sé cómo fue. Pero el punto es, Jesús lo volvió a poner en el bote. Y luego se calmó la tormenta. Hermanos, vamos a fallar a Jesús. Pero es mejor tomar un paso de fe y caminar hacia Jesús y caer y dejar que Jesús te levante, que nunca tomar un paso de fe. ¿No? Yo prefiero ver mis hijos pequeños levantarse, aprender a caminar y ¡pum! Que se caigan, y ¡pum! Que se caigan, que nunca aprender a caminar. Y Jesús desea lo mismo para nosotros. Y Él nunca nos va a dejar hundir. Según Timoteo 2, busquen en sus Biblias. Según Timoteo 2:13, ya hemos visto este pasaje, pero lo tenemos que ver otra vez porque yo creo que a veces nos falta fe porque pensamos que Dios no nos va a ayudar. Pensamos que ¿qué va a pasar? No sabemos. Pero aún en nuestras caídas, aún en nuestra falta de fe, cuando andamos caminando atrás de Jesús, dice según Timoteo 2:13, si somos infieles, para ahí, si somos infieles, si nos caemos, nos falta fe, la regamos, híjole Señor, hice un error terrible. No importa, si somos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Oye, no conocemos una persona así fuera de Cristo Jesús. Está mirando yo rapidito, estamos cambiando canales la otra noche y no me acuerdo cuál programa era, pero había una muchacha joven, estaba comprometida con otro muchacho joven y había un problema y ella estaba insegura de que si él en verdad la quería. Y ella le dijo a él, si tú me dejas, te voy a hacer esto, te voy a asegurar que la vida es miserable, te voy a quitar todo y ta. Yo me dije, wow. Y él le dijo, no te voy a dejar. La abrazó y bueno, pues, ok. Pero bueno, ahí vi algo muy triste. Aún en un matrimonio hay inseguridad. Y él me va a dejar. Si él me deja, lo voy a hacer a él sufrir. Esta es la base de todas las novelas, ¿no? Y muchas veces las vivimos. Cuando uno es infiel, uno espera recibir consecuencias, sufrimiento, crítica, que lo juzguen, que lo maltraten. Uno espera eso, ¿no? Si uno es infiel en el trabajo, le quitan pago, pierde el trabajo. Si es infiel con su esposa, le va a sufrir, va a quitar todo, lo va a dejar. No importa qué haré de la vida. Pero ¿qué dice Jesús aquí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Hermanos, ¡qué amor! ¡Qué seguridad! Pues no puede negarse a sí mismo. El Espíritu Santo de nosotros es Dios y Dios no se va a negar a Él mismo. Y tenemos esa confianza, ese cuidado, esa paz. Y bueno, pues no vamos a cometer el error que el apóstol Pablo menciona en Romanos, que, pues si tengo la gracia de Dios, entonces voy a hacer lo que me da la gana, porque como quiera Dios me va a perdonar. Obviamente una persona que piensa así no tiene el Espíritu Santo. Un cristiano que tiene a Dios en su corazón va a querer honrar a Dios. Aunque a veces le falta fe, aunque a veces tiene temor y se queda en su bote, no va a querer pecar. Va a pecar, pero no va a querer hacerlo. Y son a nosotros que entonces Dios nos dice, si ustedes son infiel, yo sigo siendo fiel.
Hermanos, yo siento que ahora Dios nos quiere decir esto. Todos tenemos nuestros botes. Todos tenemos nuestras ayudas, cosas en que confiamos. Y bueno, pues Dios usa nuestros trabajos. Dios usa nuestras familias. Dios usa muchas cosas en nuestras vidas para bendecirnos, para ayudarnos, para nosotros movernos, manejarnos, pero con el propósito de ¿qué? Servir a Dios, para honrar a Dios. Servimos a Dios en todo lo que somos y con todo lo que hemos hecho. Si uno trabaja en una factoría de haciendo iPhones o Nokia phones, lo hace como para el Señor. Hermanos, Dios nos va a dar oportunidades de salir de nuestros botes, como individuos, como familias y como iglesia. Y nos va a dar temor. Y vamos a preferir quedarnos en esa situación, quedarnos con lo que estamos acostumbrados en vez de salir y tomar un paso de fe y dejar la seguridad atrás, lo que sentimos que es seguridad. Pero mira, otra vez, cuando uno está con los ojos puestos en Cristo, ¿necesitaba Pedro un bote? No. Ya no tuvo que sacar baldes, echar agua para afuera, tratar de arreglar ahí esto, el otro, esforzarse, caminando como se dicen, como una lechuga fresca, haciendo lo imposible. Paz, descanso, en medio de la tormenta. Y así nos quiere ver Dios. Así te quiere ver Dios. Hermanos, Cristo entonces tiene que ser nuestro primer amor. Cristo tiene que ser nuestro todo. Cristo tiene que ser el objeto de nuestra fe. Tenemos que estar dispuestos a decir, Dios, todo lo que tengo en mis manos, en mi vida, en vez de yo tratar de guardarlos, mantenerlos, asegurarlos, Dios, tengo las manos abiertas. Pon y quita lo que tú quieras. Soy tuyo. Nada es mío, Dios, todo es tuyo. Lo que yo tengo simplemente para yo servirte y honrarte. Hebreos 12, hermanos. Y terminamos con este pasaje. Hebreos capítulo 12. Esto viene después del capítulo de la fe, versículo 11, donde vemos la definición de la fe y el autor muestra varios ejemplos de hombres y mujeres de la Biblia que fueron llenos de fe. Y entonces él habla de una gran nube de testigos, versículo 1. Entonces dice ahí Hebreos 12, empezando el versículo 1. Por tanto, viendo que la fe agrada a Dios, la fe mueve la mano de Dios, que con fe se logra cosas grandes. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Hermanos, ojos en Jesús. Ojos en Jesús. Lo que Él dice, haremos. Lo que Él hace, vamos a imitar. Su ejemplo es el patrón para nuestra vida. Ojos en Jesús. Deja el bote atrás. Ojos en Jesús. La cruz por delante, el mundo atrás. Él solamente así dice, no nos cansamos y no nos desanimamos.
¿Cuándo es que uno se siente desanimado? Cuando uno mira su problema y ve su problema, ve su dolor y dice, ay, esto es tan duro, esto es tan difícil. ¿Se recuerdan cuando eran niños? Y quizás unos adultos todavía le dan temor. Cuando iban a dar una vacuna. Si yo miraba la aguja, ¡ay, ay, 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 ay! Y me dolía antes de que me tocaba la aguja. Pero si yo no miraba la aguja, miraba a mi mamá. Como que, oh, ya terminó. ¿Cuándo fue? Dame otra. Pues no tanto así, ¿verdad? Pero con mis ojos estaban en mi mamá. La vacuna no me dolía. Pero cuando miraba la aguja, me dolía más viéndola. No sé si a ustedes todavía le pasa eso. Claro que no, ¿verdad? Son adultos, ¿verdad? Claro que no. Hermanos, es igual con Jesús. Si miramos el problema, la tormenta, el dolor, la situación, ay, nos duele, nos desanimamos, nos cansamos, deprimimos Pero si miramos a Jesús, la vacuna no duele. En verdad, la vacuna es para bien. Y la palabra de Dios dice que las pruebas son para nuestro bien. Probar nuestra fe, pulir nuestra fe, para purificar el corazón, santificarnos, hacernos más como Cristo, tener más victoria, ser más útil, todo lo que deseamos. Entonces, la pregunta está, ¿dónde vas a poner tus ojos? Deja el bote atrás. Mira a Jesús. Toma ese paso de fe. Camina sobre el agua. Y si te caes, no te preocupes. Jesús no te va a dejar hundir. Nunca. Porque lo dice en su palabra. Aun si somos infiel, Él sigue siendo fiel. Jesús quiere que nosotros caminemos en paz en medio de la tormenta, mis hermanos. ¿Se dan cuenta que la tormenta no terminó cuando Pedro tomó su paso de fe? Todavía estaba el problema. Pero ahora el problema no le causó problema a Pedro. Los ataques espirituales seguirán, los problemas seguirán, la tormenta estará allí, pero vas a estar caminando en medio de la tormenta en paz, seguridad. Ojos en Cristo, hermanos. Deja el bote atrás, no lo necesitas. Vamos a orar. Padre Santo, somos tan frágil. Padre Santo, yo me asombro que después de que Pedro caminó sobre el agua y Padre estaba solamente unos 2 pies, 3 pies de ti, Jesús, tú le dijiste, hombre de poca fe. Ay Señor, yo ni he tomado ningún paso y caminado sobre el agua así como Pedro. Y él tuvo poca fe. ¿Qué de nosotros, Señor? Padre Santo, te pido por esta iglesia que tú nos aumentes la fe. Aumenta la fe, Padre, en cada corazón que está aquí y también de los hermanos y hermanas que no están aquí hoy, pero son parte de nuestra familia. Aumenta su fe, Padre. Necesitamos, Señor, tu ayuda, porque queremos dejar, Señor, el bote. Queremos dejar la barca y queremos caminar en paz en medio de la tormenta. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Jesús y no en los problemas, no en lo que sufrimos, Señor. Así como Jesús, como leímos en Hebreos 12, Él pudo soportar la cruz porque Él tiene los ojos puestos en el gozo que Él esperaba en el otro lado. Padre, en el otro lado también tenemos gozo en tu presencia. Tenemos la promesa de galardón, promesa, Señor, de nunca más llorar, nunca más sufrir. Pon ese gozo en nuestros corazones. Padre, danos la fe que mueve montañas. Padre Santo, no necesitamos esos botes en nuestras vidas.
Ayúdanos a reconocer que todo lo que tenemos es solamente para honrarte a ti, para servirte a ti. Y si lo hacemos de esa forma, veremos, Señor, milagros, veremos tu poder en nuestras vidas, en esta iglesia y en esta comunidad. Conviértenos, Señor, en hombres y mujeres de fe, gigantes en la fe, para tu honra y tu gloria, Señor, no para nosotros, porque te servimos a ti, Cristo. Gracias, Señor. Obra en nosotros. Y gracias por tu fidelidad. Gracias que tú no nos vas a dejar hundir. Que tu fidelidad es constante, es firme y para siempre. Y solamente es por eso que somos salvos y hay esperanza. Entonces, Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.